Si hay un país forjado en el conflicto, ese es Argentina. Y hoy vamos a meternos de lleno en una de sus batallas más decisivas. Una guerra que, ojo, no fue solo por un trozo de tierra, sino por el alma misma de la nación. A ver, la historia que nos suelen contar sobre las guerras civiles de Argentina es, digamos, bastante simple. Pero la fuente que manejamos hoy, bueno, nos dice que la cosa va mucho más allá, que no era una simple lucha por el poder, sino un conflicto profundísimo sobre qué significaba ser argentino. Claro, la narrativa de siempre, la fácil, es la de la libertad contra la tiranía. Los buenos contra los malos, pero ¿era realmente así de simple? Pues no. Como vamos a ver, la realidad tenía muchos más matices. Porque en el fondo la pregunta era otra. La pregunta de verdad era, ¿qué tipo de país querían ser? ¿Qué es Argentina? Era en toda regla una crisis de identidad nacional. Y este choque se puede ver muy bien en dos figuras, dos arquetipos que lo representaban todo. Por un lado estaba el dandy cosmopolita del puerto, siempre mirando a Europa, y por otro el gaucho del interior, el tradicionalista. Eran literalmente dos Argentinas enfrentadas, luchando por ver cuál de las dos definía el futuro del país. Vale, para entender todo este lío, lo primero es viajar al puerto de Buenos Aires, porque es allí donde se estaba cocinando un proyecto, un sueño, con un clarísimo sabor europeo. Esta era la visión de los llamados unitarios. Para ellos, el futuro de Argentina pasaba por ser, casi una extensión de Europa. El plan era sencillo, integrarse a tope en la economía británica. Y ojo, no se trataba solo de importar productos, querían importar ideas, un modelo de sociedad entero. Y el gran arquitecto de todo esto fue Bernardino Rivadavia, el primer presidente del país. Su modelo era claro: abrir las puertas de par en par a la influencia y a los productos europeos. Y sobre todo, conseguir el primer gran préstamo extranjero, atando así el destino de Argentina a la City de Londres. Y aquí viene lo fuerte. 100 años. 100 es el tiempo que Argentina tardó en devolverse préstamo. Fijaos en la dimensión de esto. Una sola decisión financiera marcó el destino económico del país durante todo un siglo. Pero claro, este sueño europeo de Buenos Aires no le gustaba a todo el mundo, ni mucho menos. Desde el interior del país empezó a surgir un contramovimiento, una resistencia con una visión, radicalmente opuesta. Y esa resistencia tenía un nombre propio: Juan Manuel de Rosas, un líder que era la personificación de la otra Argentina, la que no miraba a Europa, sino hacia adentro. Su camino era otro, el de la soberanía a ultranza, el de proteger lo propio. Así que, en el fondo, la madre del cordero era una batalla entre dos modelos económicos. Por un lado, el librecambismo, el que entre de todo de fuera. Por otro, el proteccionismo, el vamos a proteger nuestra industria local. Dos filosofías totalmente enfrentadas. Y según la fuente que estamos analizando, Rosas era, ante todo, un pragmático. Él lo tenía claro. Si no controlas tu propia economía, si no proteges tu aduana, la independencia política es papel mojado. Serás una colonia económica para siempre. Como es de imaginar, este choque de trenes no se iba a quedar en un simple debate de ideas. Era inevitable. Acabó llevando a una confrontación militar, y no con cualquiera, sino con las mayores superpotencias del planeta. El momento clave de todo esto fue la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845. Las flotas de Gran Bretaña y Francia, las más modernas del mundo, se meten en el río Paraná para saltarse la aduana de Rosas y comerciar a su antojo. ¿Y qué hace Rosas? Pues algo legendario. Manda tender unas cadenas de hierro gigantescas de lado a lado del río para bloquearles el paso. Una imagen potentísima de resistencia. Rosas fue capaz de plantarle cara a los mayores imperios del mundo, ahí es nada. Pero, y aquí viene el giro de guión, su derrota final no llegó desde fuera, llegó desde dentro del propio país. Y es que no lo derrocó el pueblo, no fue una revolución popular. La fuente lo deja bastante claro. Fue derrotado en la batalla de Caseros por una alianza de líderes regionales, una alianza que, curiosamente, estaba financiada por el Imperio de Brasil y otros intereses extranjeros. Veían en Rosas, lógicamente, una amenaza. Y aquí llega la ironía final, que es tremenda. Rosas, el gran enemigo de los británicos, el que les plantó cara con cadenas en el río, ¿se sabe cómo se exilia? A bordo de un barco de la Marina Británica. No me digas que no es una paradoja increíble. El gran defensor de la soberanía huyendo gracias a sus mayores enemigos. La caída de Rosas, por tanto, no fue simplemente el fin de un gobierno, fue mucho más. Fue el pistoletazo de salida para una era completamente nueva. Su derrota provocó un cambio radical, casi inmediato, que marcó el rumbo del país para las siguientes décadas.
En 1853, con una nueva constitución, se consolida por fin el modelo de los unitarios. Nace el modelo de granero del mundo. ¿Y esto qué significa? Pues como dice la fuente de forma muy gráfica, una manera elegante de decir el supermercado de Inglaterra. Argentina se especializaría en exportar materias primas para las industrias europeas. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es obligada. Después de 30 años de guerra civil, ¿qué quedó de todo aquello? ¿Cuál fue el legado real de este conflicto que partió al país en dos? Pues ganó la visión pro-europea, eso está claro. Y con ella empezó una era de una riqueza exportadora brutal, la famosa Belle Époque argentina, el momento en el que se decía rico como un argentino. Pero toda esa riqueza tuvo un precio. Hay una frase de La Fuente que lo resume a la perfección. Es demoledora. Habíamos derrotado a los imperios en el río, pero los dejamos entrar por el banco. Es que es así. Se ganó la batalla militar, se defendió la soberanía con las armas, pero se entregó la soberanía económica en los despachos. Y así se sentaron las bases para que Argentina se convirtiera en un país fabulosamente rico. Pero a un coste muy alto, ¿no? Porque al mismo tiempo se estaban plantando las semillas de la dependencia económica y las crisis que vendrían después. Una historia fascinante de auge y caída, que quién sabe, quizá nos dé para otro análisis.